Gracias, amigas y amigos de YouTube. Aquí estoy nuevamente para una entrega especial como todas las que hacemos. Pero esta es sobre un tema en el cual a los dominicanos y al mundo se nos ha mentido mucho. Cualquiera saca la conclusión que la historia es una sarta de mentiras e inexactitudes donde canallas son convertidos en generales vitalicios y en héroes nacionales, y donde los verdaderos héroes muchas veces son incógnitos, no se sabe quiénes son. Vamos a meterle nuestra lupa a la llamada erróneamente Revolución de Abril de 1965. Vamos a comenzar por los antecedentes. Antecedentes en una línea histórica, tal como nos gusta a los analistas de la historia, a los historietadores como yo. Bueno, pues comenzamos que tras la muerte de Trujillo, el asesinato el 30 de mayo del 61, perpetrado y supervisado por agentes de la Agencia Central de Inteligencia y perpetrada por 3 de sus administradores o administradores de empresas estatales. Pero no me quiero meter mucho en el magnicidio. Bueno, después de eso, mayo 30 de 1961, Balaguer era el presidente desde el 3 de agosto del 60, cuando por el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt con fósforo blanco y explosión y murieron algunos escoltas, pues el generalísimo Trujillo le pidió a su hermano Negro Trujillo, que también fue generalísimo, que civilizara un poquito el gobierno, renunciando y abriéndole paso a Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, alias Elito, nacido el 1 de septiembre de 1906 en Villavisonó, Navarrete, Santiago. Entonces, a la muerte de Trujillo, el presidente era Balaguer. ¿Qué pasó? Que tan pronto se fueron la familia Trujillo expulsados o deportados de aquí, de Santo Domingo, entre el 18 y 19 de noviembre de 1961, pues surgieron trujillistas arrepentidos que habían sido miembros todos del Partido Dominicano y habían ocupado curules designados dedocráticamente como senadores o diputados por el mismo presidente o por el mismo Trujillo, que no fue presidente 31 años, sino que fue el poder encima y detrás del poder. Entonces surgieron, la Unión Cívica Nacional surgió y se parió entonces, designaron un Consejo de Estado. Balaguer tuvo que salir huyendo, Balaguer integró el primer Consejo de Estado, pero el 16 de enero del 62 tuvo que coger la de Villadiego. Como vivía en el patio de la casa de su hermana Emma, en la avenida Máximo Gómez 25 de la ciudad capital, al lado, a esquina, César Nicolás Penson, que era la embajada del Estado Vaticano, la Nunciatura Apostólica. ¿Qué hizo? ¡Fup! Brincó rápidamente, no sé si brincó la verja o no sé si salió a pie por la Máximo Gómez, se dobló a la derecha, huyamos hacia la derecha como el león Melquiades y escogió la mejor embajada donde él pudo esconderse o asilarse, por decirlo en términos más decentes, la embajada de la Santa Sede. Entonces, ¿qué hicieron? Se montó un Consejo de Estado de una gente por la cual nadie votó, porque no hubo elecciones en ese momento. Se hicieron con el poder, por no decir se cogieron el poder, y se cogieron el Estado y todos los poderes que había, ejecutivo, legislativo, judicial, hicieron lo que le dio su gana con eso, ese Consejo de Estado, que acabó con este país. Y que los historietadores dominicanos comprometidos con esas élites no han tenido los granos suficientes, el material colgante, ni el valor para escribir la historia como debió, como sucedió. Entonces, estamos ya en el 62, en el 28, el 20 de diciembre de 1962, se fijan elecciones y el profesor Juan Bosch y Gaviño y el doctor, que era un médico, Segundo González Tamayo, pues ganan la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, aquel partido PRD histórico, pero es derrocado
a los 7 meses, 25 de septiembre de 63, por un complot, no por un golpe militar, como ponen tigueronamente. Qué chulo. Cualquiera se limpia el culo con los militares y los policías. Y eso no fue así. Eso fue un golpe que comenzó, un golpe empresarial. ¿Por qué? Porque se oponían a la Constitución de Bosch del 63, que prohibía el latifundio, que prohibía los monopolios, los oligopolios. Y un señor llamado Elizardo Dixon, que trabajaba para una familia muy prestigiosa, muy prestante, y que tiene inversión en casi en todos los negocios de este país, incluida la política, porque lo tienen que invertir en la política, le mandó una carta al Congreso invitando a los legisladores, senadores y diputados que no aprobaran la propuesta constitucional del presidente Juan Bosch. A eso llegaron. Entonces, lo que tumbaron a Bosch fue un asunto empresarial o cívico empresarial, militar, policial y de sotana, porque el único candidato presidencial de la historia de la humanidad que ha tenido que asistir a un debate con un sacerdote que no era candidato, Láutico García, jesuita, es Juan Bosch, con la acusación de que él era comunista y que él era marxista y todas las cosas que le dieron la gana. Deponen a Bosch y Camaño va, junto con otros, a custodiarlo preso. Lo montan en un carro Opel Kadett o Hillman, uno de los dos, azul, y él pide que se paren en la primer banco de reserva que está en la calle Las Damas, y ahí cancela su cuenta, que tenía 1.004 pesos con 4 centavos. Ningún presidente antes ni después de él ha tenido ese balance tan honorable. 1.004 pesos con 4 centavos de la época del 63. Lo montan en una goleta y lo sueltan de patitas, deportado para Puerto Rico, apresado por los mismos militares, comenzando por Víctor Elvi Viñas Román, que era secretario de la Fuerza Armada, por el general Belisario Peguero Guerrero, que era jefe de la policía, y todos los otros jefes, de los cuales yo no me acuerdo el nombre, pero entre todos se lo entregaron a Camaño, y Camaño lo llevó y lo soltó en banda en Puerto Rico. Entonces, ahí están los antecedentes. Estamos en septiembre del 63, siguieron ahí la oligarquía gobernando, dueño del gobierno, y llegamos entonces a un triunvirato que fue de 3, pero después se convirtió en 2. Y ese mismo triunvirato escogió quién era que lo iba a relevar, al doctor García Godoy, que no era García Godoy, sino García Cáceres de Moca. Entonces le entregan la presidencia a su primo y hermano de crianza para que le tape los hoyos y los robos y toda la mafia. Le estamos metiendo por donde es la lupa a esos asaltantes del erario. Seguimos. Entonces, el sábado 24 de abril de 1965 hubo 2 proclamas de una base militar, ambas bases militares, pero una naval y otra del ejército. Y el doctor José Francisco Peña Gómez había sido designado por Trujillo, profesor de educación física en el Instituto de La Salle. Ahí yo tengo la foto, y él le agradeció y le escribió un poema que se perdió, no sé si alguien lo tendrá, alabando a Trujillo Peña Gómez. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que hay 2 antecedentes que no se pueden obviar. Está el antecedente internacional del 1 de enero del 59, el ascenso, la toma del poder en Cuba por Fidel y su gente, para establecer el comunismo en el Caribe, con el apoyo calladito de Estados Unidos, que fue que siempre alimentó a Fidel, y lo siguen alimentando a su hermano, y al presidente que está ahí, un buen mozón. Entonces, el otro evento es el ascenso del primer presidente católico a la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy,
en enero del 60. Lo matan el 22 de noviembre del 63 desde el mismo estado. Gobernó 1033 días. Entonces, ahí hay dos antecedentes internacionales. Y ya le hablamos de antecedentes nacionales, como está el Consejo de Estado, el gobierno de Bush, el triunvirato, y entonces llegamos ya al 24 de abril, sábado, que había guardias y policías que no habían cobrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Bush llega al gobierno en el 63, encuentra una cúpula militar formada y mantenida en la era de Trujillo que él no pudo tocar. Eso mismo lo tumbaron y lo sacaron a patada. Entonces él hereda esa superestructura militar y no puede hacer nada. Pero también los trujillistas que mataron a Trujillo y formaron el Consejo de Estado heredan el mayor consorcio agrícola e industrial de importación y de exportación. Exportación para consumo externo, para mandar para afuera, y para consumo interno, con una superestructura de ingenio. Eran como 30 o 40 empresas y las fueron desapareciendo, y las últimas las liquidó Leonel Fernández. Porque con tal de volver al poder, él entrega cualquier cosa. Hasta eso que ustedes están pensando. Entonces, ¿qué pasa? Que el triunvirato y el Consejo de Estado se encargaron de reconducir la economía, de acabar con la economía. Porque uno se pregunta, ¿por qué Balaguer, cuando asume la presidencia el 1 de julio del 66 y comienzan los 12 años, en su primer discurso él tiene que decretar que el presidente va a ganar 3,000 pesos y que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón? Es decir, una cosa difícil. Entonces, hubo un estallido y hubo un encontronazo en personas que querían la vuelta al poder de la Constitución del 63 y otros que querían una Cuba, otra Cuba en el Caribe. Entonces, entre esas masas rivales estalló la guerra patria, una guerra interna que tuvo el elemento foráneo de la invasión el día 28 de los 42,000 marines de la 82ª División Aerotransportada del USNC, US Marine Corps, Cuerpo de Marinos de Estados Unidos. Hay un documento que sale en mi libro del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya está desclasificado por supuesto, que dice Santo Domingo Situation, SD Situation. Y ahí dice al 28, al 27, un día antes del desembarco, ya ellos dicen la situación que había, cuáles generales estaban huyendo, cuáles generales se volvieron nada. Entonces, ¿cuáles generales sobresalen ahí? Bueno, el autoascendido, que nadie lo ascendió, el general Elías Wessing y Wessing, que él mismo se puso la pepa de general. Y sale en la primera plana, el anterior dominicano que había salido en una revista tan prestigiosa como Time, había sido Juan Marichal, pero una gloria nacional. Y sale Wessing con su gorrito, con una camiseta manga corta, medio sudado, con el rango que él mismo se puso de general, en la edición del día 7 de mayo de 1965. Lo pueden buscar. Otro personaje, el coronel Pedro Bartolomé Benoit, que no sé cómo una calle de Los Minas del barrio San Antonio lleva su nombre. Si ese fue el hombre que, sin ser comandante de nada, era un coronel técnico de comunicaciones. Es el hombre que contacta a los gringos para autorizar que entre la Fuerza Interamericana de Paz, que fue el nombre que le pusieron, la OEA, siempre apoyando todo lo malo. La Organización de Estados Americanos nunca ha hecho nada que sirva. Y son un castigo
para precisamente los propios países que debería defender. Entonces, esa fuerza la comandó un brasileño, pero las órdenes eran de los Estados Unidos, llamado Hugo Panasco Alvim, enviada por el presidente Lyndon Baines Johnson, quien era de Texas, y él era el vicepresidente cuando desde el mismo estado mataron a su presidente, John Fitzgerald Kennedy. Lo primero, la llamada Revolución de Abril no fue revolución, eso no fue una revolución, porque una revolución es una acción o un proceso político llamado a transformar, a cambiar el sistema político de un país. Y esa supuesta revolución, esa lucha fratricida, esa guerra patria, ahí sí fue porque fue nacionalista y se peleó solo en Santo Domingo, no en todas partes. Santo Domingo era muchísimo más pequeño, sino mayormente en Ciudad Nueva, porque por ahí fue que desembarcaron la gente y se instalaron en el Hotel El Embajador. Entonces, Ciudad Nueva era la parte constitucionalista y se peleó en el heroico San Francisco de Macorís, en esos dos sitios. En más nada pasó nada, ni en Barahona, ni en San Juan, ni en Uvilla, ni en Vengan a Ver de Duvergé, ni en Las Terrenas, ni en ningún sitio. Entonces eso no fue una revolución, fue una guerra nacionalista, fue una guerra por la continuidad del proceso del periodo republicano que se interrumpió en lo que mismo Juan Bosch llama una arritmia histórica. Entonces, ni el mismo Juan Bosch quería volver a ser presidente y lo demostró. Sobresale, 28 de abril, la batalla del puente Duarte, que era el único puente, o no sé si el puente de Calero que lo hizo Lilis, quedaba algún pedazo, ahí están los cimientos todavía. Entonces atravesaron un Catarey, para los más jóvenes un camión grande que eran del Consejo Estatal del Azúcar para cargar caña, cuando la República Dominicana era una potencia exportadora de azúcar, y se la robaron. Los únicos ingenios que producen dinero en este país son los ingenios privados. Todos los ingenios públicos pasaron a manos privadas y el Estado dejó de percibir ese dinero y estamos importando hasta el hilo en bollito y hasta la sal en grano. Entonces, la batalla del puente fue para evitar que pasara una hilera de tanques de 1 kilómetro de largo que mandó el general Elías Wessing apertrechado en la base aérea de San Isidro, porque él no era piloto, él era comandante de entrenamiento del llamado Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, donde trabajó como asistente de él el fallecido teniente coronel José Antonio Fernández Collado, el alegado padre de Leonel Fernández, quien aparece en una foto como cabo, muy sonriente, acompañando a Wessing, custodiando al exsecretario de las Fuerzas Armadas en los tiempos de Trujillo, en el 61, cuando lo asesinan, llamado José René Román Fernández, alias Pupo. El cadáver, los familiares todavía están pidiendo que se lo devuelvan o le digan por dónde fue que lo tiraron, si lo tiraron al mar, si lo demolieron, qué hicieron. Entonces, ¿qué más? Hubo 3 gobiernos provisionales en ese tiempo. Oigan el truco de la historia. Leyendo, buscando anoche en el libro los documentos fundamentales para la historia dominicana de Wenceslao Vega, en uno de sus últimos capítulos está la llamada Acta de Reconciliación o Acta Institucional, que era para poner fin a la Guerra de Abril que había comenzado el 24, sábado. Eso fue redactado el 29 de agosto del 65 para en un acto en el edificio Copelo, en la calle El Conde, que fue la sede del gobierno provisional, no constitucional, de Francisco Alberto Camaño Deño. Entonces había 3 gobiernos.
Y en ese documento figura, estaba el gobierno constitucional de Camaño. Eso es falso, no puede ser constitucional si no se había agotado el periodo para el cual fue electo Bosch, ni habían elegido a más nadie. Es decir, la vida republicana estaba interrumpida. Por ende, las medidas y lo que pueda surgir de esos supuestos poderes constitucionales son nulos de pleno derecho, porque si no existe el estamento, menos va a existir lo que se quiera producir con él. Pero le dieron el nombre de gobierno constitucional. Ahí presentaron su cosa, su propuesta para la pacificación del país y el desarme y la negociación para la salida de los invasores norteamericanos. Vamos a darle el nombre correcto, el nombre que lleva. Entonces descubrí que está el gobierno constitucional de Camaño Deñón. Y estaba también para firmar el gobierno provisional que ya se había designado ¿a quién? Al mismo que le tapó los hoyos al triunviro, su primo y amigo y hermano de crianza y compañero de correrías, Héctor García Godoy. Y ahí están todos. Busquen ese libro, los documentos básicos o fundamentales de la historia dominicana. Aparece en la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Aparecen también ahí en el Conde o en la Duarte, donde venden libros usados, Wenceslao Vega, hermano de Bernardo Vega, los dos son historiadores. Y hay un tercer gobierno que no se habla de él. Miren cómo nos esconden lo más terrible. Ahí no aparece el gobierno de reconstrucción nacional. Recapitulo. Por un lado, el gobierno de Camaño dice gobierno constitucional y ya dije que eso es falso. Segundo, Héctor García Godoy, provisional para la fijación de elecciones, donde ganó Balaguer y comenzaron los 12 años de Balaguer, los sangrientos 12 años de Elito Balaguer Ricardo. Y un tercer gobierno, había 3 gobiernos autoproclamados. El gobierno de reconstrucción nacional, que ni fue gobierno, ni gobernó nadie, ni reconstruyó nada, ni fue nacional, encabezado por el general, toda su vida miembro de la Agencia Central de Inteligencia, Antonio Inver Barrera. Ahí comenzó, porque él no fue a firmar nada. Camaño dio un discurso que está en las redes. No sé si García Godoy dio algún discurso. Y lo que pasó, lo que comenzó ahí fue, como ya se iba a pacificar el país, la llamada Operación Limpieza, donde sacaban a la gente por sospechar que eran constitucionalistas, es decir, partidarios de que Bosch volviera al poder y que se restableciera la Constitución del 63, de la cual hizo un libro el senador Valentín Jiminián. Pero no dice en el libro por qué, si quitaron los malos, los enemigos de la democracia, esa Constitución, y tumbaron a Juan Bosch, y por ella murió el 21 de diciembre de 1963, nada menos que Manolo Tavares Mirabal, Manuel Aurelio Tavares Mirabal. ¿Por qué cuando el PRD fue gobierno en el 78 no recuperó la vieja Constitución de Bosch? ¿Por qué el PLD, cuando fue gobierno en el 96, por qué no restablecieron la Constitución de Bosch? ¿Por qué? Porque ambos gobiernan no para las mayorías, no para el pobre y burlado pueblo, y asqueado pueblo, y pisoteado pueblo, y asqueroseado pueblo, y ninguneado pueblo, sino que gobiernan para los poderosos y los intocables que todos se lo exoneran. Entonces tuvieron una oportunidad de oro ahí con recuperar el espíritu de esa Constitución. Entonces, tenemos casi 25 minutos. Yo sé que debe ser duro soportarme a mí. Estoy solo en mi casa, me gusta grabar así solo. Y el señor Inver nunca respondió por todos esos ametrallados, incluso familias enteras, antes de descender al Hades, antes de irse al Seol,
antes de salir de este mundo. Suscríbanse y esperen vaina más dura que esta de ahora. Ya lo saben.